Las opiniones aquí realizadas son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la opinión de ninguna empresa o persona asociada a la industria cinematográfica. Los temas aquí presentados son para entretenimiento e información. Los derechos sobre las obras comentadas son propiedad de sus respectivos autores. Síguenme en mis redes sociales: Facebook, Quique Cinéfilo, Twitter, Cinéfilo Quique, en Instagram, Quique-Cinéfilo. Busca mis videos en el canal de YouTube Quique Cinéfilo. Dale a la campanita y suscríbete. Y estoy disponible en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Bienvenidos una vez más a Quique Cinéfilo, el podcast donde hablamos de cine y un poquito más. Hoy les hablaré acerca de una de las ramas del cine que nos ha presentado las interesantes vidas de personajes históricos. Abarcaremos las producciones más comerciales internacionales. Y en breve, en otro capítulo, hablaremos de las biopics históricas mexicanas. Espero que este tema les sea de interés. Comenzamos. El tema. Siempre es interesante conocer acerca de hombres y mujeres que a lo largo de la historia han dejado su huella marcada entre nosotros. Personajes históricos que de otra forma contribuyeron con la formación de la sociedad actual. Muchos pensarán, ¿por qué no leer su biografía en algún texto, investigar en la web o solo googlear su nombre para que podamos conocer todo o casi todo del personaje? Sí, lo podemos hacer y es válido. Sin embargo, el cine también ha sido un vehículo para que esas historias lleguen por primera vez a alguien que desconocía de sus vidas y logros. Es cierto que también al adaptarse la historia del cine suelen tomarse ciertas libertades creativas que con el fin de darle algo de dramatismo a la presentación suelen darle a la historia una visión no exacta de los acontecimientos. Hablaremos acerca de las mejores películas biográficas de personajes que influyeron en la historia global. Empezamos por Hunger. Michael Fassbender se pone en la piel de Bobby Sands, miembro del IRA, Ejército Republicano Irlandés, que luchó por una mejora en las condiciones de los presos de la cárcel de Mace, en la que se recluyó a republicanos y paramilitares durante el conflicto de Irlanda del Norte. Además de por su reconocimiento como presos políticos y no como criminales comunes. Y lo hizo con una huelga de hambre que duró 66 días, durante la que fue elegido diputado al Parlamento del Reino Unido. No llegó a tomar cargo, porque fue vetado por el Acta de Representación Popular de 1981, que impedía que los prisioneros que estuviesen cumpliendo una condena de más de un año pudiesen ser elegidos como candidatos. Sands moriría apenas 3 semanas después, convirtiéndose en un mártir del movimiento republicano neoirlandés. La siguiente película que les comentaré se trata de Las 13 horas, dirigida por Emilio Martínez Lázaro. Esta narra la historia de las 13 mujeres que fueron fusiladas en agosto de 1939, 3 meses después de que finalizara la Guerra Civil Española. A pesar de que se demostró su inocencia ante los delitos de los que se les acusaba y de que 9 de ellas fuesen menores de edad en aquel momento, cayó sobre ellas la Ley de Responsabilidades Políticas, que castigaba a cualquier individuo que hubiese prestado su apoyo, de la manera que fuese, al bando republicano. La película cuenta los hechos ocurridos en torno a este suceso, que pasó a la historia como un ejemplo de la represión sufrida durante la dictadura franquista. La siguiente película es La lista de Schindler. Aunque ya hablamos en algún episodio anterior, esta película está basada en la novela El arca de Schindler, que relata la vida de Oskar Schindler, un empresario austriaco miembro del partido nazi, que consiguió salvar la vida de más de 1.200 judíos durante el Holocausto. Les empleaba en su fábrica de muebles y munición. Su motivación no era perpetrar un buen acto y salvar a estas personas de morir en los campos de exterminio, sino ganar más dinero. Y es que cobraban un sueldo considerablemente inferior a los de los no judíos, lo que suponía
al empresario un gran beneficio económico y por consiguiente un buen estatus social, cosa que durante el transcurso de la historia cambiaría. También ya hablamos de esta película, El pianista. Władysław Szpilman fue un músico y compositor polaco y judío que consiguió sobrevivir al Holocausto. Esta película, producida en 2002, repasa sus memorias, el bombardeo que sufrió la estación de radio donde trabajaba, el deterioro de las condiciones de vida de los judíos tras el comienzo de la guerra, la reclusión y las humillaciones a las que fueron sometidos, y la suerte de salvarse, gracias a un antiguo amigo policía de los campos de exterminio a los que iba a ser llevado. En su huida, busca comida y refugio en Varsovia, donde Wilhelm Hosenfeld, otro oficial de policía alemán, se apiada de él y le brinda su apoyo. Finalmente, tras la marcha de las fuerzas alemanas de la capital polaca, consigue salvar su vida, no sin antes tener otros problemas. La siguiente película es Juana la Loca. Bajo la dirección y el guión de Vicente Aranda, la actriz Pilar López de Ayala dio vida en este largometraje a la reina Juana I de Castilla, más conocida como Juana la Loca. Su eje argumental es la historia de amor y de celos que vivió junto a su esposo, el rey Felipe el Hermoso. Para ello, y previamente, el film nos muestra su época de juventud, para luego centrarse en su matrimonio con el rey y cómo esa alianza se tradujo en infelicidad a consecuencia de las infidelidades de él mismo. Pero esta batalla no sería la única que libre, pues también hay una de carácter político entre la nobleza castellana y flamenca de aquellos días. Un clásico del cine, así como también habla de un personaje muy mítico en la historia del mundo. Se trata de Cleopatra. Un clásico del cine estadounidense que se estrenó en 1963 y cuyo reparto incluía grandes actores de la época como Elizabeth Taylor, Richard Burton y Rex Harrison. La historia relata la llegada del militar y político romano Julio César a Egipto con una misión: evitar una guerra civil consecuencia de las actitudes tomadas por Cleopatra VI y Ptolomeo XIII, su hermano, ambos monarcas de este grandioso imperio. Fascinado por Cleopatra, Julio César la nombra reina de Egipto y la hace su esposa tras el nacimiento de su primer hijo, Cesarion. Una mente brillante. Una historia de amor, pero también de matemáticas, en la que el oscarizado Russell Crowe interpreta a John Forbes Nash, conocido matemático y economista. Él, de hecho, recibió en 1994 el Premio Nobel de Economía por su análisis del equilibrio en la llamada teoría de juegos no cooperativos. Su compañera de reparto, Jennifer Connelly, también recibió por esta película la deseada estatuilla. Una muy buena película, se trata de Gandhi. Este largometraje biográfico basado en la vida de Mahatma Gandhi y al que el británico Ben Kingsley encarnó en la década de los 80. La figura de Gandhi quedará para siempre en los anales de la historia por impulsar la independencia del pueblo indio frente al Imperio Británico y por defender los movimientos de la no violencia. Código Enigma. Esta película, titulada en inglés The Imitation Game, estrenada en 2014, trata sobre el matemático, criptoanalista y pionero científico de la computación Alan Turing, de origen británico. Turing fue clave en la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, consiguiendo descifrar algunos códigos de la máquina Enigma utilizada por la Alemania nazi. Pese a su éxito, fue procesado penalmente por su homosexualidad. El film está basado en la biografía de Alan Turing titulada The Enigma de Andrew Hodges. Jobs. Esta película, estrenada en 2013 y protagonizada por Ashton Kutcher, aborda la vida de Steve Jobs, cofundador y presidente ejecutivo de Apple Incorporated y máximo accionista individual de The Walt Disney Company.
En ella se describen los momentos más importantes de la vida de este genio: el surgimiento de Apple, cómo se van abriendo paso en el mundo de la tecnología, contactando con proveedores y asistiendo a ferias tecnológicas, su vida personal, el nacimiento de su hija y, en definitiva, la historia de una persona que puso su granito de arena en cambiar el modo de usar y hacer tecnología. Madame Curie. Esta película, dirigida por Mervyn LeRoy y protagonizada por Greer Garson, está basada en la vida de la pareja de científicos Pierre Curie y Marie Curie, quienes en 1903 consiguieron el Premio Nobel de Física por aislar dos nuevos elementos químicos, el polonio y el radio. Marie Curie continuó trabajando sola tras la muerte de su marido, convirtiéndose en la primera mujer que ocupó una cátedra en la Universidad de París. Además, en 1911 recibió el Premio Nobel de Química por sus investigaciones. Este film se estrenó en 1943. Van Gogh. Esta película, estrenada en 1991, es de origen francés y dirigida por Maurice Pialat. Cuenta la vida y obra de Vincent van Gogh. El film comienza cuando el pintor neerlandés llega a Auvers-sur-Oise, en Francia, y se instala en una pensión. Su vida girará en torno a su hermano Theo y sus encuentros con una prostituta, a la vez que se obsesiona por plasmar en su obra el fluir de la naturaleza. Cansado de que sus cuadros no sean reconocidos, decide tomar una decisión que cambiaría su vida. Spoiler alert. Se trata de una oreja. El hundimiento. Esta película se basa en dos libros: El hundimiento, Hitler y el final del Tercer Reich, de Joachim Fest, y Hasta el último momento, la secretaria de Hitler cuenta su vida, de Troll Young y la periodista Melissa Müller. La historia arranca el día del 56 cumpleaños del Führer, 20 de abril de 1945, para continuar con el deterioro de su figura y de su imperio, el cual ve caer encerrado en un búnker junto a su mujer, su secretaria personal y sus últimos fieles. En su interior, se resiste a rendirse al enemigo a pesar de haber perdido la guerra. El film termina con su muerte junto a Eva Braun y con algunas de las consecuencias de este hecho, como el asesinato de los 6 hijos y su marido por parte de Magda Goebbels y su posterior suicidio. Esta película está dirigida por Oliver Hirschbiegel y protagonizado por Bruno Ganz. Esta película se estrenó en 2004. Frida. Frida Kahlo es la protagonista de esta producción, que relata los puntos álgidos de la vida de la pintora mexicana: la mutilación de su pierna a una edad temprana, la relación que mantuvo con su marido y mentor, el también pintor Diego Rivera, que le permitió codearse con las máximas autoridades del mundo del arte, la aventura con el filósofo León Trotsky antes de que éste fuese asesinado por Stalin, y sus relaciones con diversas mujeres que mostraban su bisexualidad. También se muestran pinceladas de su arte surrealista y de su compromiso político en favor del comunismo. Esta película está protagonizada por la actriz Salma Hayek y se estrenó en el año 2002. Che, el argentino. Benicio del Toro se pone en la piel del revolucionario argentino Ernesto Che Guevara en la primera parte de un biopic que muestra desde que conoce a Fidel Castro y se une a él para derrocar a Fulgencio Batista del trono cubano, ejerciendo de médico, hasta la huida de este último tras 2 años de lucha. El film termina con el Che celebrando la victoria en Santa Clara a comienzos de 1959 con un puesto de más relevancia dentro del bando vencedor. Esta película está basada en 2 libros: Che, Pasajes de la Guerra Revolucionaria y El diario del Che en Bolivia. Esta película cuenta con una segunda parte que se centra en su nuevo intento revolucionario en el país ya mencionado. Ambas películas están dirigidas por Steven Soderbergh.
La siguiente película es Sobreviviendo a Picasso. La historia transcurre en París en 1943, en plena ocupación alemana. Ese año, Picasso, que es interpretado por el actor Anthony Hopkins, conoce en La Catalane a François Guillot. Tras un primer contacto, se enamoran el uno del otro para, a los 3 meses, irse a vivir juntos. Este punto es el inicio de una relación que duraría 10 años, y en la que se centra el film, tanto desde el punto de vista personal como artístico. Se muestran las infidelidades del pintor con otras mujeres, así como su complicado carácter, factores que terminaron con el vínculo entre ambos en 1953. Del mismo modo, se hace referencia a su lado más artístico y a sus cuadros más representativos. La Reina. Esta producción está encabezada por Helen Mirren y refleja los acontecimientos que rodearon a la familia real británica tras la muerte de Diana de Gales en un accidente de tráfico. En ella se puede ver desde el estado de shock de la sociedad inglesa tras el suceso hasta la reacción de la reina al conocer la noticia mientras disfrutaba de unas vacaciones en el castillo de Balmoral. También se reflejan las conversaciones que ésta mantiene con el primer ministro Tony Blair de cara a calmar al pueblo ante las peticiones de un funeral con honores para Diana, hecho que iba contra el protocolo real establecido. Esta película fue estrenada en 2006 y otorgó a Helen Mirren el Oscar a la mejor actriz. Invictus. Adaptación de la novela Jugando con el enemigo de John Carlin, refleja la vida de Nelson Mandela tras salir de la cárcel en 1990. 4 años después, alcanza la presidencia de Sudáfrica con un objetivo: unir a un país dividido social y económicamente por culpa del apartheid, el cual él abole. Para ello, toma la decisión de apoyar al equipo nacional de rugby en el Mundial celebrado en 1995 y del que son anfitriones. Una maniobra con la que consigue anuar a la mayoría negra con la minoría blanca. La protagonizan Morgan Freeman y Matt Damon. La siguiente producción cinematográfica es Elizabeth, producción que muestra los primeros años del reinado de Isabel I de Inglaterra, hija de Enrique VIII y Ana Bolena, perdonando medio menso. Esta historia cubre desde que sube al trono tras fallecer María Tudor. Refleja su lucha diaria contra aquellos que no la quieren en lo más alto, entre los que se encuentran el duque de Norfolk y María Estuardo, además de reflejar la presión a la que es sometida para que contraiga matrimonio, y así asegurar su posición. Mientras, ella mantiene encuentros furtivos con su verdadero amor, Robert Dudley. Esta película cuenta en su elenco con Cate Blanchett, Joseph Fiennes y Geoffrey Rush. La siguiente película, La Dama de Hierro. Esta biopic de Margaret Thatcher, interpretada por Meryl Streep, en el que se desgranan los momentos clave de su carrera política, desde sus primeros años en el Partido Conservador y su llegada al Parlamento en 1959, hasta su nombramiento como primera ministra en 1979, pasando por la victoria del Reino Unido en la Guerra de las Malvinas o su dimisión en 1990 tras perder el apoyo de aquellos que habían estado a su lado hasta entonces. Esta película ganó 10 premios Oscar, entre los que se incluye a la mejor actriz para su protagonista. Otra película muy interesante. Se trata de Las Hermanas Bolena. Esta película narra la historia de dos hermanas, Ana y María Bolena, encarnadas por Natalie Portman y Scarlett Johansson, las cuales abandonan la vida del campo con la intención de enamorar al rey de Inglaterra, Enrique VIII. Un objetivo que comparten y que genera una rivalidad entre ellas que culmina con la elección final de María, con la que el mandamás tiene un hijo. Sin embargo, Ana logra desplazarla y no para hasta ser coronada. De esta unión nace la futura reina Isabel I.
En esta película también participan actores como Eric Bana, Benedict Cumberbatch y la española Ana Torrent. La siguiente, Malcolm X. Denzel Washington se pone en la piel de Malcolm Little, un joven que, tras ser rechazado por el ejército, se convierte en un delincuente común, lo que le hace terminar en la cárcel. En ella se convierte al Islam y con ello se cambia su apellido por una X. Dada su facilidad para la oratoria, y una vez que sale de prisión, se convierte en el líder del movimiento de liberación de la comunidad negra en Estados Unidos. La película fue dirigida por Spike Lee y consiguió 2 Óscares en el año de 1992, destacando la que obtuvo el propio Washington como mejor actor. Lincoln. Esta película, dirigida por Steven Spielberg, plasma todos los procesos que llevó a cabo el 16º presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, hasta abolir la esclavitud en plena Guerra de Sucesión entre 1861 y 1865. La película se centra sobre todo en las complicaciones con las que tuvo que enfrentarse el mandatario y las decisiones que tuvo que tomar para poder acabar con la opresión hacia los africanos en el territorio estadounidense. El film obtuvo 2 premios de la Academia a Mejor Actor y Dirección de Arte, y Daniel Day-Lewis también ganó un Globo de Oro al Mejor Actor Principal. Y de hecho, como comentario curioso, Jim Carrey aparece en esta película. Hay otros actores que hacen cameos en esta película interpretando a personajes de aquella época. La última que voy a mencionarles es La teoría del todo. Esta película está basada en la vida de Stephen Hawking, contando su experiencia durante su etapa universitaria en Cambridge antes de convertirse en uno de los mejores astrofísicos del siglo XX y XXI. Ese momento coincide con la relación de amor entre el protagonista y su mujer, Jane Wilde, y el instante en el que se ven en la obligación de luchar contra la enfermedad degenerativa que dejó a Hawking en la silla de ruedas. Eddie Redmayne, intérprete que le da vida al científico, ganó los premios Oscar y Globo de Oro al mejor actor principal por esta película. Y bueno, como ya les mencioné, ninguna de estas películas es 100% pegada a la historia verdadera. Sin embargo, está en el espectador cuestionar y tomarlo como es, mero entretenimiento. Y bueno, hemos visto a lo largo de la historia cinematográfica muchas películas que tratan acerca de la vida de muchas personas. En lo particular, puedo mencionar algunas biográficas que para mí han sido muy interesantes de ver, porque aparte de todo nos dieron a conocer personajes que en su momento no sabíamos que existían. Uno de ellos, muy en específico, es la película Gaby, que relata la vida de la escritora Gaby Bremer, mexicana, no muy reconocida en nuestro país, porque bueno, pues al final del camino todas sus obras realmente tuvieron auge fuera de las fronteras mexicanas, pero ella vivió en México. La historia nos relata pues también la discapacidad que ella tenía y cómo es que luchó con ella para ser una buena escritora, y además pues también nos deja con un poquito mal sabor de boca porque Gaby Bremer fue asesinada por ahí de los finales de los años 70, si no mal recuerdo. Entonces pues nos dan ese tipo de planteamientos de qué pudo haber sucedido en esta película de Gaby. También, por ejemplo, Gorilas en la niebla, ahorita que protagoniza Sigourney Weaver, que es de un activista que cuida a los gorilas, también termina con su asesinato, una muy buena biopic, que también le dio el Oscar a Sigourney Weaver. Eh, Otra película
biopic, Mi pie izquierdo con Daniel Day-Lewis también, que también ganó el Oscar por esta interpretación del pintor que hacía todo con su pie izquierdo, pintaba con su pie izquierdo, My Left Foot. Y bueno, puedo seguir mencionando muchas biopics. Hay unas muy buenas, hay unas muy malas también, hay que reconocerlo, que se tomaron de tal forma libertades, eh, o hay unas que dejaron las historias muy incompletas. Por ejemplo, aquella mencionada película Mi nombre es John, aquí se le llamó así, que trata los primeros años o los años de juventud hasta antes de, de darse a conocer con los Beatles. Mi nombre es John Lennon, así le pusieron aquí en México. Y bueno, pues nos deja obviamente nada más con la historia de la juventud de John Lennon y cómo conoció también a Paul McCartney. Hasta ahí nos deja la historia, por lo tanto nos deja muy incompleta todo lo que ya conocemos acerca de aquel eh, pues músico. Y pues en otras películas biográficas hemos tenido biopics de músicos, de bandas de rock, de todo. Y ya iremos hablando, desglosando por tema esas biopics, cuáles son las mejores biopics en ese sentido. Pero ciertamente hay una controversia entre los conocedores del cine que por qué se tiene que recurrir a historias conocidas o, o historias que algún personaje eh, eh, histórico nos puede proveer como entretenimiento. La cuestión es que, bueno, precisamente eso, han sido tantas las historias originales que, bueno, pues también se necesita tener un poquito de apoyo, digamos, ¿no? Tanto así que por eso es que hay una rama de los Oscars llamado Mejor Guión Adaptado que premia precisamente a quien haya adaptado la historia ya escrita de algún personaje o de algún suceso, etcétera, 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 o de un libro. Entonces es ahí donde cabe esa rama del cine. Entonces, también pues es importante que a través del entretenimiento pues se nos brinde un poco de cultura. Es como yo veía en su momento, bueno, a mí me gusta mucho leer también, yo me devoraba las enciclopedias que había en la casa, pero hay muchos a los que pues no les gusta sentarse a hojear un libro, no les gusta ver letras, entonces pues de cierta forma también ayuda al conocimiento el que una película nos muestre sucesos o personajes históricos. Mm, Como les digo, hay controversia en este sentido porque también, pues es que cómo el cine va a ser considerado algo educativo. Por supuesto que puede ser considerado algo educativo siempre y cuando se escoja bien la película que haya llevado pues lo más cercano posible la historia del suceso o del personaje, ¿no? Entonces, creo yo que sí es algo positivo el tener estas historias en el séptimo arte. Díganme ustedes qué piensan. Mándenme sus comentarios a través de mis redes sociales y con mucho gusto los estaré leyendo y pues podemos platicar acerca del tema. Continuamos. La recomendación. Y bueno, debido a su reciente estreno en la plataforma Disney Plus, vamos a hablar de la película Ron da Error. Ron da Error, en inglés Runs Gone Wrong,
Es una película británica-estadounidense animada por computadora de 2021, lanzada el 22 de octubre por Walt Disney Studios Motion Pictures a través de su subsidiaria 20th Century Studios. La trama es de un niño que se llama Barney, de 11 años, que descubre que su compañero robot no funciona del todo y pues tiene que lidiar con esta situación. Y sí, la historia, pues como les repetí, Barney recibe de regala a Ron, un robot que está muy de moda entre los niños en esta película y que a final del camino pues se vuelven indispensables entre los chiquitines en ese momento. Entonces Ron recibe su primer, bueno, perdón, Barney recibe a su primer Ron, pero resulta que este Ron que recibe pues no es original, es un pirata. Entonces, bueno, pues ya saben, con todo lo que ocurre cuando uno compra algún aparato pirata, pues también ocurre con Ron. Ronda error y se vuelve una película divertida, un poco al estilo de Big Hero 6, sobre todo en la cuestión con el robot. Hay ciertas similitudes, pero eh, creo que es una película interesante y nos pone a pensar acerca de hasta dónde estamos llegando acerca con la tecnología, ¿no? Eh, cómo, cómo es que hoy día la tecnología pues se está volviendo de tal manera indispensable en nuestra sociedad y, y que bueno, pues ya no podemos vivir sin un teléfono celular, sin una tableta, sin una computadora, que ya muy pocos usan la computadora. También, digo, para trabajar todavía lo usamos, pero ya como que va empezando a estar de salida la computadora. Todo, antes, pues, para tener acceso por ejemplo, antes de las plataformas digitales tenías que ir a un videocentro, a un blockbuster, rentar una película, un videojuego. Hoy ya lo tienes todo en un disco duro. Entonces, pues es interesante la premisa que nos presentan en esta película, que les repito ya está disponible a través de la plataforma Disney Plus. Se las recomiendo, véanla, disfrútenla en familia y reflexionen acerca de cómo nos está absorbiendo la tecnología en nuestros días. Continuamos. La frase cinematográfica. La frase cinematográfica de esta semana es: se está mejor en casa que en ningún sitio. ¿Quién la dice? Esta frase se pronuncia en la escena final, la pronuncia en la escena final Dorothy, interpretado por Julie Garland, y cuando ella y Toto se despiden de sus amigos y siguen las instrucciones de Glinda, de que golpee sus talones juntos y repita las palabras: está mejor en casa que en ningún sitio. Tras pronunciarla, se despierta en la habitación de su casa rodeada de su familia. Ellos le dicen que todo fue una pesadilla y ella vuelve a repetir: realmente no hay lugar como el hogar. Esta película es El Mago de Oz de 1939. Bueno, there's no place like home. Esa es la frase original. Bueno, esto fue todo por esta semana. Les recuerdo seguirme en mis redes sociales y seguiremos con los temas favoritos de todos y con invitados para hablar de ellos. Esto fue Quique Cinéfilo, el podcast donde hablamos de cine y un poquito más. Hasta pronto. Cállate, gato. Adiós.